Muy bien, ya nosotros tenemos las calificaciones del primer parcial en la plataforma. Yo espero que la hayan visto. Eh, Muchas malas calificaciones. 27 estudiantes llenaron el examen. Sin embargo, ahí hay calificaciones, hay estudiantes que sacaron un 2, que sacaron un 4. No recuerdo, pero hay calificaciones muy, muy malas ahí. Es decir, hubieron estudiantes que no hicieron el ejercicio y se hicieron 6 ejercicios aquí y le había avisado y le había dicho que iba a salir un ejercicio como eso en el examen final, en el examen parcial. O sea, aquí el que se quema es porque quiere quemarse, porque yo le aviso todo lo que le va a salir. Y, y yo le dije a ustedes, y vuelvo y repito, que si usted no estudia esta materia paso por paso, no la va a entender. No la va a entender. Desde el inicio le dije eso, porque usted tiene que dominar cada tema anterior para poder enfrentarse al tema que sigue. Bueno, ya si usted tiene dudas sobre los dos ejercicios que quedaron pendientes y que no lo grabé, eh, pues visite de nuevo el video y véalo, la clase ahí otra vez hasta que usted se lo aprenda, porque esa es la idea. O llame a Nelson, a Nicole o a Chris Lady privado para que se lo expliquen y se lo dicten. Pero la idea no es que usted lo copie, por eso no grabé los ejercicios, los resultados. La idea no es esa, copiando no se aprende. La estadística se aprende haciendo. Por eso dice que la estadística entra por las manos, porque es haciendo. Si usted no garabatea, si usted no rompe, si usted no borra, no va a aprender. Lamentablemente es así. Bien, vamos entonces a iniciar hoy con las medidas de tendencia central, pero ahora en la tabla de datos agrupados. Por favor, ponga especial atención en la mediana cuando le estemos explicando, porque el próximo tema trata de las medidas de localización. Y las medidas de localización, si usted se aprende la mediana en datos simples, en datos agrupados, ya yo puedo decir, y usted también puede decir, que se sabe el siguiente tema en un 75%. Escuche bien, en un 75%, si usted se sabe la mediana y la en datos simples, en datos agrupados, ya por ejemplo, las interpretaciones Nelson, Nicole y Chris Lady ya se la saben, porque si lograron hacerla en datos simples, ya eso no cambia. Ya usted tiene los puntos de eso por donde quiera que esté. Entonces, la idea era esa, que para hoy usted viniera preparado. Y la idea ahora es que usted se aprenda los temas de hoy por la gran importancia que este tema de las medidas de tendencia central tienen en esta materia. Fíjese, les decía que estas medidas, por ejemplo, el tema anterior de las medidas de tendencia central en datos simples, eso tiene valor de 6 puntos en el examen, 6. Y el tema de hoy tiene valor de 12 puntos, son 18, pero a eso hay que agregarle los puntos de la práctica. Hay 14 puntos de práctica que faltan, 2 prácticas de 7, y de esos 14 puntos hay unos 8, más o menos, 8 o 9, que pertenecen a estas medidas también en datos simples, en datos agrupados. Es decir, que estamos hablando de 27 datos, de 27 puntos de los 49 prácticos que quedan. Quedan 49 puntos prácticos y 10 de teoría que son en el examen. Entonces, ponga mucha atención y trate de ver la metodología y trate de aprenderse las medidas de tendencia central en datos agrupados. Les dije que estas medidas usted iba a poder calcularlo inclusive sola si usted quería, porque
aquí yo le explico a usted las fórmulas paso por paso. Lo primero que usted debe aprenderse, repito, es cada partecita de esas fórmulas. Porque si usted no sabe lo que es XY, ¿cómo usted busca XY? Si usted no sabe lo que es N, ¿cómo usted va a dividir? ¿Entre quién? Si usted no sabe quién es N. Entonces, cada partecita de cada fórmula que están aquí es lo primero que hay que aprenderse. Vamos a ver la media aritmética. Observe cómo la fórmula de la media aritmética, que solamente era la sumatoria de XY entre N, ahora ya no es sumatoria de XY entre N, porque en la tabla de datos agrupados y en la tabla de datos ponderados existen las frecuencias. Entonces, como existen las frecuencias, ahora la fórmula es sumatoria de XY por FI entre N. Ahora bien, ¿quién es XY en esta tabla? El punto medio. El punto medio es XY. Es diferente a la tabla anterior, que el XY estaba dado directamente. Eran los valores de la variable. Pero recuerde que aquí el punto medio, XY, representa los valores de la variable. Entonces, aquí en esta fórmula, XY representa los valores de la variable y es el punto medio que sale sumando los límites, límite inferior más límite superior, dividido entre 2, siempre dando igual a la calculadora antes de dividir entre 2. Y luego, usted puede observar que la fórmula dice sumatoria de X por FI entre N. ¿Qué es lo que le está diciendo a usted? A usted le está diciendo que usted tiene que multiplicar el punto medio por su respectiva frecuencia, y después que usted multiplica esos pares, entonces aplica la sumatoria. Acuérdese que usted no puede sumar lo que usted no tiene. Entonces usted no puede sumar nada hasta que usted no busque XY por FI, que es lo que le está diciendo la fórmula que usted debe sumar. Cuando usted tenga esa suma, entonces usted lo va a dividir entre el total de datos. ¿Cómo usted va a hacer eso? Usted va a hacer esto de la siguiente manera. Vamos a partir de que no tenemos a XY. No tenemos a XY porque no es obligatorio tenerlo. Es posible que usted lo tenga, pero ya nosotros lo tenemos en todas las tablas que se calcularon. Pero ¿y si no está? Entonces vamos a iniciar. Lo que sí es seguro que usted tiene son las clases y las frecuencias. Las clases y las frecuencias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se busca. Esto yo le decía a usted que si usted se pone a pensar lógicamente y estudia esto, usted podía buscar la media aritmética sin necesidad de buscarla hoy. Usted la iba a traer hecha, pero quizás nadie se arriesgó. Pues mire, primero se buscan los puntos medios. XY, sumando los límites, dándole igual a la calculadora y dividiendo entre 2. Cada uno de los puntos medios. Como la frecuencia la tenemos, la frecuencia absoluta, la FI chiquita, entonces usted va a multiplicar cada punto medio por su respectiva frecuencia. X1 por F1, X2 por F2, X3 por F3. Acuérdense que la X indica posición. Entonces, después que usted tiene esos pares multiplicados, XY por FI, viene el siguiente paso, que es sumarlo, aplicarle la sumatoria. Se suma hacia abajo. Y después que usted suma, entonces ese valor es la primera parte de la sumatoria, que le dice sumatoria de XY por FI. Entonces usted se va a ir a la fórmula y va a sustituir esos valores, tanto esa sumatoria como N, el total de datos, y lo va a dividir. Entonces ahí usted va a obtener el promedio. Vamos a ver el ejemplo tal y como dice aquí. Miren, aquí dice que supongamos los pesos en libras de un grupo de estudiantes. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene, las clases y las frecuencias. Primer paso, buscar los puntos medios. ¿Cuánto da el primer punto medio? 50. 50. Dígale cómo usted lo buscó. El segundo. Le digo 60. yo. 60. 60.
Dígale cómo se busca. Diga cómo se busca el tercero. Sumando los dos Sumando la clase. Cuando le da igual, lo divide entre 2. Sumando los límites. La clase no se suman. Sumando los límites. En este caso, 65 más 70 75. igual dividido entre 2. Eso yo no debieran estarlo diciendo aquí porque eso se hizo por cantidad en la clase anterior. 70, ¿verdad? El siguiente, Sí. 70, 80 90. y 90. Ahora viene mire, ese es el primer paso. Mírelo ahí. Se buscan los puntos medios. El segundo paso, se multiplican los puntos medios por sus respectivas frecuencias. Eso es XI por FI. Entonces, 50 por 8. 50 por 8. Punto medio por 400. 400. Segundo, 60 por 9. 540. Siguiente, 70 por 11. 770. 80 por 16. 1280. 1280. 90 por 6. 540. Muy bien. Y ahora dice el tercer paso. Mírelo. Se suman las multiplicaciones anteriores. Eso es aplicar la sumatoria y ahora usted va a decir 400 más 540 más 770 más 1280 más 540. ¿Cuánto da? 3530. $3,530. ¿Lo verificaron? Entonces, recuerde, me olvidó decirle, que lo primero que se coloca siempre es la fórmula. Antes de hacer esos cálculos que hicimos ahí, debí poner la fórmula o enseñarle que ya la fórmula estaba ahí, porque la fórmula es la que orienta. Y mire la fórmula, eso fue lo que se hizo, lo que está en la fórmula. Como hay que multiplicar XI por FI para sumarlo, la suma es lo último. Lo primero que hay que buscar es XI, por eso los pasos. Lo primero que hay que buscar es XI, porque no lo tenemos. Y ahora no piense que estamos llenando una tabla. Estamos utilizando la tabla para llenar la fórmula. ¿Escuchó? Es diferente. Estamos utilizando la tabla para llenar la fórmula. Por eso entonces, para llenar esta fórmula, como tenemos que sumar XI por FI y no tenemos XI por FI, lo que tenemos es FI, entonces hay que buscar a XI, pero no basta buscar a XI, sino que hay que multiplicar XI por FI. Y ahí entonces nosotros tenemos que lo buscamos y después aplicamos la sumatoria, esa sumatoria da 3.530. Sustituyendo ya en la fórmula vamos a tener 3.530 dividido entre, ¿cuánto es N? 50. Entre 50. ¿A qué es igual? Recuerde que N es la suma de FI. Mire, N es la suma de FI chiquito. Es 50. igual a 70.60. 70.60 libras. ¿Ok? Entonces, ya la interpretación se hace igual que en datos simples. Que el peso promedio de las personas, déjame ver, de los estudiantes, que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Ahí está, mire, igual, se interpreta igual, el promedio. El peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Si hay alguna pregunta, hágala ahora antes de pasar
a la mediana. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la mediana y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la fórmula y vamos a desglosar esa fórmula. Mire, a simple vista se supone que usted debe conocer todo lo que hay en esa fórmula, todos los términos. Eso se dio en la primera parte. Y además, en la pasada clase, yo le dije a ustedes que todo lo que está ahí, yo le dije a ustedes que había que aprendérselo. En la semana pasada, yo le dije un listado y lo grabé y le dije, algunos si quiere ir copiándolo, cópielo. Y aquí empezamos a ver eso. Mire, usted sabe que la I es el intervalo. Y el intervalo es el tamaño de las clases. ¿Eh? El tamaño de las clases. La LI es el límite inferior. La N, el total de datos. El 2 es una constante. FI minúscula es la frecuencia absoluta o frecuencia absoluta simple, como usted quiera decirlo. Y la FI grande es la frecuencia absoluta acumulada. Eso es de la clase, eso es del semestre, de la primera parte de la materia, que cada uno de ustedes debería o debe saberse eso. Entonces, aquí en la mediana es en particular. ¿Qué quiere decir en particular? Que como estamos buscando la mediana, el límite inferior, usted sabe que son muchos. En el ejercicio que está aquí son 5 que hay, porque hay 5 clases. Cada clase tiene un límite inferior. ¿Ok? Las frecuencias absolutas son 5 también. Donde quiera que hay una ahí, son varias. Las frecuencias absolutas acumuladas también son 5. N es uno solo, el total, el 2 de constante, y la I es un solo valor. Ahora, ¿cuál será de todos los límites que están ahí el límite inferior al que se refiere la fórmula? Bueno, no sabemos, pero sí nos dice aquí que es el límite inferior de la clase donde está la mediana. La frecuencia absoluta, FI chiquita, frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. El intervalo es el tamaño de la clase donde está la mediana. Pero como todas las clases son del mismo tamaño que estamos viendo, simplemente pusimos que es la amplitud o intervalo, el tamaño de los grupos o clases. Ese es el intervalo. Y es bueno que usted sepa que el intervalo dijimos que es igual a el rango sobre el número de clases. Pero eso es cuando el intervalo no se conoce. Cuando el intervalo se conoce, como en este caso, el intervalo es igual al límite superior menos el límite inferior. Cuando usted vaya a buscar el intervalo, lo que usted tiene que hacer es coger el límite superior y restarle el límite inferior. Eso es porque ya se conoce el intervalo. Entonces, los términos que están ahí se refieren a la clase donde está la mediana, con excepción de FI menos 1. FI menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos la mediana en la clase 2, el FI menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase 1. Si la mediana está en la clase 4, la frecuencia absoluta acumulada menos 1, FI menos 1, es la frecuencia absoluta acumulada que está en la clase 3. O sea, todos los términos que están en la fórmula de la mediana lo vamos a localizar en la tabla. Acuérdense que la tabla ahora se usan para llenar las fórmulas. Ahora bien, también no nos quedamos ahí porque le copiamos a usted los pasos para calcular la mediana.
y le dice a ustedes los pasos lógicos. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Ustedes saben que el 2 es el medio, significa medio. Entonces, el primer paso es buscar ese valor, el valor que divide la posición, mejor dicho, la posición que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir n sobre 2, el total de datos entre 2. Si son 30 entre 2, quiere decir que la mediana es el dato 15. Y se trata entonces de buscar cuál es el dato 15 con la fórmula. De eso es que se trata la mediana. Entonces, el primer paso es dividir n sobre 2. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas acumuladas. O sea, se acumulan las frecuencias. Eso es buscar a fi grande. Y el tercer paso es, con n sobre 2 y la frecuencia absoluta acumulada, buscar la clase donde está la mediana, que es aquella donde el valor de n sobre 2, usted lo va a buscar en la frecuencia acumulada, en la fi grande. Si está, lo va a tomar, y si no está, usted va a tomar el inmediatamente superior. Y ahí usted lo va a marcar, y esa será la clase donde está la mediana. Siempre entienda que la mediana no es como en datos simples, que usted busca la mitad de los datos, confundiéndose con las clases. No es la mitad de las clases, es la mitad de los datos. ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, si usted tiene 5 clases, 7 clases, no piense que la del medio. No, es la mitad de los datos, es donde cae el n sobre 2, que es el que le dice a usted cuánto es la mitad de los datos. En el mismo ejercicio del peso en libra de los estudiantes, vamos a buscar la mediana. Aquí está. Y aquí está la fórmula de una vez. Voy a ponerlo un poco más chiquito para que se vea. Ay, muy chiquito. Ahí está. La mediana, mírela. Ahí está la fórmula. La fórmula para buscar la mediana. Entonces dice, primer paso, dividir n sobre 2. Vamos entonces a dividir n sobre 2. N es 50. Dividido entre 2 me va a dar 25. Ese es el primer paso. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas. ¿Cómo se buscan las frecuencias absolutas acumuladas? Sumando la chiquita. Vamos a sumar la chiquita. Primer valor 8 más 9, 17 más 11, 28, 44 y 50. Yo supongo que usted se sabe eso. Todo eso viene de atrás. Entonces, el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada es el primer valor de la frecuencia absoluta simple y se van sumando hasta llegar al último valor. Mire los pasos. El primer paso es, mírelo ahí, dividir n sobre 2. El segundo es buscar las frecuencias absolutas acumuladas y vamos al tercer paso. El tercer paso es buscar en la frecuencia acumulada el valor de n sobre 2. El valor de n sobre 2 es 25. No está en la frecuencia absoluta acumulada, pero dice que si no está, usted va a elegir el inmediatamente superior. Entonces vamos al tercer paso, que dice que n sobre 2 debe ser igual o inmediatamente superior a la frecuencia absoluta acumulada. Eso es simplemente el n sobre 2, usted lo busca en la frecuencia acumulada, que está ahí, míralo ahí,
el 25 no está, pero le dice a usted, si no está, usted va a tomar el inmediatamente superior. Y el inmediatamente superior es el 28. El 28. Ahí, en esa clase del 65 al 75, es que está el valor de la mediana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mediana no puede darle a usted menos de 65 ni puede darle más de 75. La mediana está entre el 65 y el 75. Entonces vamos a buscarla llenando la fórmula ya con los datos que tiene esta clase. Llenando la fórmula, entonces decimos mediana igual. Mire, tiene que enfocarse en la forma. ME igual. Límite inferior de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 65. 65. Muy bien. Seguimos llenando la fórmula. Ahora viene el signo de más y ahora viene el paréntesis. Y ahora dice n sobre 2. ¿Cuánto es n sobre 2? 25. 25. Míralo ahí, está calculado. 25. Menos FI menos 1. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? ¿Cómo ven? 17. Muy bien. La frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana es 28, pero dice anterior a la clase donde está la mediana es 17. Observe que no hay que restarle 1 absolutamente a nadie. ¿Okay? Eso lo vamos a multiplicar por el intervalo. ¿Y el intervalo cuánto es? El tamaño 50. de la clase. ¿Cuánto? El tamaño de la clase. $10. Muy bien. 10. 75 menos 65 da 10. Lo dimos casi ahora mismo eso, que el intervalo es límite inferior, el límite superior menos el límite inferior. Bien, esto se va a dividir entre FI, frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 28. Frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. No es acumulada, frecuencia absoluta. 50. 11. 11. 11. Todo está en la línea, menos el FI menos 1. Mire que la F no es la grande, es la chiquita. ¿Cuál es la FI chiquita de la línea? El 11. Frecuencia absoluta acumulada es la FI grande. Frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana, 11. Entonces, mire, el objetivo es llenar la fórmula. Y así se llena esa fórmula. Vuelvo a repetir cómo se llenó la fórmula. ¿Ok? Si usted no atendió, atienda ahora. Mire, a usted se le da esos datos que están ahí. La F se cambió la F, mire. FI. Esos datos que están ahí para buscar la mediana. Acuérdense que la media aritmética la buscamos con esos mismos datos. Tuvimos que buscar el punto medio porque no estaba en la fórmula y después multiplicarlo y sumarlo. O sea, la media aritmética. Ahora la mediana es diferente. Para buscar la mediana, entonces se nos dieron 3 pasos. El primer paso dice que usted debe dividir el total de datos entre 2. El total de datos es la suma de FI, 50. 50 entre 2, excúsenme.
Dime, Julián. Ah, está bien. Pues yo te llamo. Llámame cuando llegue, por favor. Estoy en clase, ok. Bien. Entonces, total de datos 50 entre 2, 25. Primer paso. Segundo paso fue acumular las frecuencias. Buscar, en otras palabras, buscar a FI grande. Y FI grande sale sumando la FI chiquita. 8, eso viene de atrás. Más 9, 17, 28, más 16, 44 y 6, 50. Ahí ya tengo la frecuencia acumulada. Ahora, con esos dos pasos, yo voy a buscar la clase donde está la mediana, que es aquella donde n sobre 2, 25, es igual en la frecuencia acumulada, es igual a la frecuencia acumulada. No está. Lo primero es buscar el 25 en FI grande. No está. Si no está, entonces yo voy a tomar el inmediatamente superior. Entonces, el inmediatamente, no el, mire, no es el más cercano, es el inmediatamente superior. Entonces, el inmediatamente superior al 25 es el 28. De ahí entonces que ahí tomamos la clase donde está la mediana y con esa clase es que llenamos la fórmula. Observe, ME es igual, límite inferior 65. En el mismo orden que está la fórmula la voy llenando. ME igual LI, límite inferior 65. Más, tienen que poner más, si no ponen más, es una multiplicación, más n sobre 2, véanlo ahí, 25, menos FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. No hay que restarle 1 a nadie. La clase donde está la mediana, frecuencia absoluta acumulada es 28, pero la anterior es 17, de ahí es que sale el 17. La I es el intervalo y el intervalo es el tamaño de la clase. El tamaño de la clase es 75 menos 65, 10. Y la frecuencia absoluta simple, mírela ahí, minúscula, es 11. Es la que está en la clase donde está la mediana. Mire, en este cálculo de esta tabla, observe que la mediana está en la clase del medio. No crea usted que es en la clase del medio, cayó ahí porque ahí está el dato 25, que es la mitad. No la mitad de la clase, la mitad de los datos. Y la FI son los datos. Vamos a ver ahorita que nos va a caer en otra clase que no la del medio. Entonces llenamos la fórmula y ahora vamos a desarrollar esa fórmula. ¿Cómo vamos a desarrollar la fórmula? El 65 está sumando, usted lo va a dejar hasta abajo, sumando todo el tiempo. Entonces usted va a decir ME es igual a 65 más. Y va a buscar lo que está a la derecha del signo de más. Pero lo primero que hay que buscar es lo que está en paréntesis. 25 menos 17, 8. 8. Eso se multiplica por 10 y debajo entonces está el 11. 11. Y ahora sigo buscando lo de la derecha y sigo dejando el 65. ME igual 65 más. Y ese término que está ahí se busca de un solo fuetazo, como dicen. Ese término no se divide. La multiplicación y la división se hacen al mismo tiempo. Es decir, que aquí usted va a decir 8 entre 11 por 10 directo, 8 entre 11 por 10, o puede decir 8 por 10 entre 11 o 10 por 8 entre 11, pero al mismo tiempo. ¿Cuánto da? 7.27. 7.27. Y ahora sí, usted le va a sumar el 65. $72.27. Perfecto. Y ahora vamos a
interpretando que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen pesos superiores a 72.27 libras. Igual que en datos simples, la mediana. Así se busca la mediana y observe que así también se interpreta en datos simples, de la misma manera. Mire, eso está copiado ahí, paso por paso. No hay que ponerse a adivinar. No hay que ponerse a adivinar. Eso está ahí copiado. Vamos a ver la moda. La moda tiene una formulita que se aparenta más fuerte que las otras, pero es la más fácil de llenar. Porque la moda es el valor de mayor frecuencia absoluta. Es el valor que más se repite. Como los datos están agrupados, entonces lo que tenemos son grupos, clases. Aquí la moda, entonces, nosotros vamos a buscar la clase que tiene mayor repeticiones, o sea, en la clase donde está la frecuencia mayor, es donde está la moda. Aquí no hay que dar paso, aquí simplemente es buscar la clase donde está la frecuencia mayor. Y ahí usted va a encontrar la moda. Entonces la moda, en este caso, en la fórmula, mire, donde está la FI, mire, todos son FI chiquitas, todas. O sea, la moda no hay que irse a buscar más nada, todo está en la FI. Entonces, mire, ese LI que está ahí es el límite inferior de la clase que tiene la frecuencia mayor. Mire qué fácil. Límite inferior de la clase que tiene la frecuencia mayor. Y la FI está 3 veces sola. Arriba, FI. Los 3 términos que están dentro del paréntesis empiezan por la FI. Esa FI es la frecuencia mayor. Usted la va a encontrar en el cuadro. La frecuencia mayor, usted va a ver la frecuencia mayor en 3 lugares diferentes. De una vez. Y el FI-1, que está arriba y está debajo en el primer término, entonces es la frecuencia anterior a la mayor. Ya sabemos que el FI-1 quiere decir anterior. Pero esto es en FI chiquita. Y el término, en el siguiente término, en el segundo de abajo, dice FI menos, las 3 veces restando. Restando, porque no vaya usted a poner más también ahí, porque hay un FI+1. Y el FI+1 es la frecuencia que le sigue a la mayor. FI-1 la anterior, FI+1 la que le sigue. ¿Se ve? Entonces, el intervalo es el tamaño de la clase donde está la frecuencia mayor. Qué fácil. Ahí está desglosado lo que significa cada cosa, tal y como yo se lo acabo de decir. El único paso, entonces, para buscar la moda es localizar la frecuencia mayor. Vamos a ver el ejemplo para que usted vea qué fácil es. Mire, ahí está la misma tabla, ¿verdad? Entonces, al calcular la moda, ponemos la fórmula. ¿Cuál es la frecuencia mayor en esa tabla? 16. El 16. ¿Qué quiere decir? Que toda la fórmula se va a llenar alrededor del 16. Si el 16 es FI, la frecuencia mayor, quiere decir entonces que el 16 va a estar 3 veces en la fórmula. El FI-1 es el anterior al 16, que es 11, estará 2 veces, y el FI+1 es 6, estará 1 vez. Entonces vamos a llenar la fórmula. El límite inferior del 16
es el 75. Entonces, ahí es donde está todo para llenar la fórmula de la moda. Vamos a llenarla. Mire. MO es igual. Límite inferior, 75. Más. Acuérdense que vamos, siempre póngase en la misma posición de la fórmula para que no vaya a coger lo que no es. Y lo va haciendo en el mismo orden. Por eso es que la fórmula es lo primero que se pone, para usted llenarla en el mismo orden en que está. Mire, MO, MO. L igual, igual. LI sustituyo, 75. Abro el paréntesis, FI mayor, 16. Menos FI anterior, 11. 11. Y voy ahora a cerrar el paréntesis. El intervalo, tamaño de la clase, 10. Y ahora vamos a llenar abajo. A ver. Abro el paréntesis debajo y digo 16 menos 11. Esos dos términos son iguales, el de abajo y el que está arriba. Usted de una vez lo copia. Y ahora viene el signo de más. Mire la fórmula. Más. Abro el paréntesis de nuevo. El 16 de nuevo, la frecuencia mayor, pero Más ahora... 6. No, menos. Menos. Mire, ahí es donde más se equivoca y hacen la moda mal. Porque FI más 1 lo confunden y ponen signo de más. Mire qué es lo que dice. Frecuencia mayor menos frecuencia anterior. Entonces, 16 menos frecuencia siguiente, perdón. 16 menos 6, no más. Menos 6. ¿Ok? Lo que toma en cuenta, mire, siempre debe tomar en cuenta en la forma. Dígame. Cuando dice F1 más 1, es restándole a la frecuencia, o sea, el número que está superior. No, el que está debajo. Inferior. Ajá. Ok, perfecto. No, inferior ni superior. El que está debajo, porque el superior es el que está ahí. El FI es el superior. Entonces, al superior, okay. FI menos al superior, en los dos términos, usted le va a restar el anterior. Y en el último término, el superior, usted le va a restar el siguiente. Esos son incrementos. Son incrementos. Entonces, ya tengo la fórmula llena. Voy a proceder, igual que en la mediana, hasta llevar la fórmula que me quede en el último término. Mírelo ahí. El último término es este, mire. Ese término que me quede así. Hay que llevar la moda que me quede así para que me quede así. ¿Ok? Vamos a ver. Eso se logra, usted sabe, dejando el límite superior, el límite inferior, sumando hasta lo último. Entonces voy a decir, moda es igual, límite inferior, 75. El micrófono, 75. Ahora voy a buscar el valor 16 menos 11. 5. Cierro el paréntesis, el intervalo es 10 y aquí voy a dividir entre 5 otra vez más 10. Más 10. Entonces, moda es igual 75. 75. Más 5. El 5 se queda. Tengo que hacer la resta, la suma de abajo. 5 por 10. 10 pasa igual. Y aquí voy a dividir. Entre 15. Entre 15. Y ahí yo tengo el término ya completo. Para decir 5 entre 15 por 10. O 5 por 10 entre 15.
3.33. Que sumado al 75 sería 78.33. Hay alguien que tiene un micrófono a todo lo que da ahí, por favor. Ahí, gracias. Ay, qué paz. Vamos a ver la interpretación. El peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Seguimos insistiendo de que las interpretaciones son iguales en datos simples y en datos agrupados. Y ahí está la moda. Ahí está. Vuelvo y repito, la moda se busca tomando en el cuadro la frecuencia mayor, ya que la moda es el valor de mayor frecuencia. Como están agrupados, entonces la clase que tiene mayor frecuencia es la que voy a seleccionar para buscar la moda. Luego voy a llenar la fórmula tomando como límite inferior el valor que está con la frecuencia mayor. Luego la frecuencia mayor la voy a sustituir donde quiera que diga FI, está 3 veces siempre. En este caso 16, 16, 16, mírenlo. Usted lo puede poner directo, 16, 16, 16, le puede decir menos el anterior y menos el siguiente. Y ya, ahí llenó la fórmula. Luego paso a buscar todo lo que está en el paréntesis. Lo primero es lo de arriba, 16 menos 11, 5. Ese mismo 5 me va a dar debajo. Y debajo entonces voy a tener 16 menos 6, 10. Sigo bajando el 75 porque me falta la suma hasta llevarlo al término, a un solo término a la derecha. Y el término es 5 entre 15 por 10 o 5 por 10 entre 15 sin separarlo. Si usted lo separa, lo más probable es que le dé por encima o le dé por debajo, porque después va a tener que redondear, multiplicar. Eso sucede muchas veces. Se altera el valor. Y la multiplicación y la división tienen el mismo orden dentro de las operaciones matemáticas, que es el tercer orden. El tercer orden. La suma y la resta tienen el cuarto, por eso es que se lleva hasta la última, que es la suma. La suma es lo último. Por eso en la fórmula de la media yo le decía a usted, no podemos sumar lo que no tenemos. Primero hay que elaborar, hay que resolver lo que está a la derecha de la suma, buscar a X, multiplicar X por FI, y después es que se suma, después que usted lo tiene. La suma es lo último que se hace en un término. Bien, así entonces se busca. Vamos a ver este ejercicio que me está molestando hace rato porque estaba ahí. Dice aquí, calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla de los estudiantes investigados. Eso está malo, eso es en la tabla de los estudiantes investigados que se refiere al peso en libra. Permiso, profe. En la que usted coloca en la plataforma, ese ejemplo número 1 no está. No, no está. No, nada más está la clase. Ah, ok. Sí, la clase. Por ejemplo, lo busqué para ponerlo aquí. Eso es lo que vamos a ver de ejemplo. Esa es la importancia, porque si lo pongo, usted no le va a poner la misma atención. Si usted lo copia, no le va a poner la misma atención. ¿Te ve? Entonces, lo que yo quiero es que usted no copie, sino que ponga atención y vea cómo se buscó todo. Y después, cuando usted ve el video, entonces lo haga y vuelve y lo repite viéndolo. Así es que se aprende. Okay. Bien, vamos a ver, mire, aquí la tabla en realidad es hasta aquí, mire, la tabla es esto. Mire. La tabla es esto, ya usted sabe que eso es lo que se nos da. Pero, como ya sabemos que vamos a necesitar 3 columnas, 2 para buscar la media aritmética y una más para buscar la mediana, entonces ya yo lo que hice fue que le agregué las 3 columnas. Ya eso se sabe que son 3 columnas. Entonces vamos a ver. Lo primero que vamos a buscar es la media aritmética. Y aquí ponemos el nombre, tal como le dije, y la fórmula. Ahí está. Nombre, media aritmética y la fórmula. Vamos a llenar la fórmula. ¿Cómo se llena? Utilizando la tabla.
¿Qué vamos a hacer primero? Buscar a X y después de buscar a X vamos a multiplicarla por FI. Esos son los dos pasos que hay que hacer, ¿verdad? Primero. Entonces vamos a buscar a X. ¿Cuánto es el primero? 114.50. 14.50. Esos puntos medios usted los tiene ahí en la tabla. El siguiente. 133.50. Siguiente. 152.50. Para los que llevan anotaciones, eso es 162 más 181 igual dividido entre 2. 171.50. 171.50. Ustedes recuerdan que yo les decía, el punto medio es el que hace quemar más gente aquí. Porque hay gente que no se lo aprenden nunca y hay que usarlo. Mire cuántas veces hay que usarlo y todavía vamos a seguir usándolo en las siguientes clases. En el último tema hay que usar el punto medio muchísimas veces. El mismo punto medio que usted está viendo ahí. Entonces, el siguiente, 190.5. el siguiente, 209 y 228. 228.50. El siguiente paso, vamos a multiplicar cada punto medio por su frecuencia. 114.50 por 9. 1030.50. Verifiquen, ¿eh? Que hay gente que ya lo tenían hecho eso. El siguiente. 1602.00. Lo voy a dejar así para que no entre en confusión. 152.50 por 4. 610. 171.50 por 3. 514.50. 190.50 por 4. 762. ¿Cuánto? 762. 209.50 por 3. 628.50. Y el último, ese me lo sé yo, 228.50. F por 1, ¿verdad? Ahora a sumar. Vamos a sumar. En 5.376. 5.000. 376. Ok. 376. Esa es la sumatoria de XI multiplicada por FI. Entonces vamos a la fórmula a sustituir 5.376. Lo vamos a dividir entre N. Ahora N es ¿cuánto? 36. 36. ¿Cuánto da? 149.33. 33 Sí. Sí. libras. Que el peso promedio de los estudiantes investigados es 149.33 libras. Ahí está la media aritmética. Vamos a la mediana. Voy a borrar, la pongo ahorita otra vez. ¿Okay? Para acercar la mediana. Vamos a la mediana.
La mediana, su primer paso es dividir n sobre 2. 36 entre 2 igual a 18. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas. Fi grande. Primera frecuencia es 9, más 12, 21, más 4, 25, más 3, 28, más 4, 32, 35, 36. Ahora, en esa frecuencia acumulada buscamos el 18. No está. Por lo tanto, vamos a tomar el inmediatamente superior, que es 21. el 21. Observe ahora que la mediana no está en la clase del medio, sino donde está la mitad de los datos. Hay estudiantes que de una vez cogen ¡fua! Donde está el 62, aquí es, este es de medio. No, hay que buscarlo con los pasos. Entonces vamos a llenar la fórmula. ME es igual, límite inferior de la clase donde está la mediana, 124, más, abro el paréntesis, n sobre 2, mírenlo ahí, 18, menos frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana, 9. 9. El intervalo, ¿cuánto es? 9. El intervalo, 143 menos 124. 19. 19. Y eso lo vamos aquí a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? 12. 12. Míralo ahí. FI, mire, FI, mire, FI 12 de la clase donde está la mediana. Y ahí está nuestra fórmula llena. Vamos a desarrollarla. M es igual a 124 más, abro el paréntesis, 18 menos 9, 9. Cierro el paréntesis, pongo el 19 que se queda y ahora el 9 me queda dividido entre 12. Y ya tengo un solo término. La mediana es igual a 124 más 9 entre 12 por 19. 14.25. He sumado al 124 me daría 138.25 libras. Aquí vamos entonces a interpretar que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras de los estudiantes investigados. Ahí está, que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. Así se busca la mediana. ¿Okay?
Vamos a ver la moda y para la moda lo primero que vamos a colocar es la fórmula. La fórmula. Aquí está. Para buscar la moda, un solo paso. Buscar la frecuencia absoluta simple mayor. Aquí la frecuencia absoluta simple mayor es el 12. El 12. A partir de ahí del 12 es que vamos a llenar la fórmula. Y vamos a decir que la moda es igual. Límite inferior del 12, 124. Más. Abro el paréntesis. FI mayor, 12. Menos. El anterior al 12, 9. 19 es el intervalo. Y vamos a dividir primero entre el mismo término, 12 menos 9, sumado a 12 Menos 4. menos 4. Muy bien, menos 4 es el que le sigue. Ya está llena la fórmula. Vamos ahora a trabajar con la parte derecha buscando primero lo que está en paréntesis. Dejo todo lo otro igual. La moda es igual a 124. Se queda ahí. Abro mi paréntesis. Y aquí tengo 12 menos 9, 3. 19 se queda igualito ahí. Y ahora vamos a dividir el 3 entre 3 más 8. 12 menos 9, 3. Más 12 menos 4, 8. Todavía falta la suma de abajo, por lo tanto, todo lo otro se queda igual y me voy a ir a hacer esa suma. 124 más 3, 19. Y aquí debajo entonces vamos a tener 8 más 3, 11. Ya tengo aquí un solo término. Pues la moda es igual a 124 más 3 entre 11 por 19. 5.18. 5.18. Me daría entonces 129.18 libras. El peso más frecuente de los estudiantes investigados es 129.18 libras. Ahí están las 3 medidas calculadas e interpretadas en este ejercicio. Si hay alguna pregunta sobre alguna de ellas, hágala ahora. Recuerde lo siguiente. Para estudiar estas medidas, lo primero que usted debe hacer es fijarse en la fórmula. No es aprenderse la fórmula, es fijarse en la fórmula y sí aprender qué significa cada partecita de la fórmula para entonces poder llenar la fórmula, porque usted está observando que es llenando la fórmula que estamos utilizando la tabla para llenar la fórmula. Poder sustituir. Sí, muchos se confunden porque en la clase anterior, en la primera parte de la materia, llenábamos la tabla
pero ahora no es llenando la tabla. La tabla se va llenando porque estamos buscando cosas para llenar la fórmula. Mire que en la moda no hay que hacer nada porque todo está en FI. En la mediana solamente hay que buscar a FI grande si usted no lo tiene. Entonces, aquí ya no hay cambio en esas fórmulas. Y aquí les dejo, también no está en el ejercicio 1, está ahí, el ejercicio 1 que hicimos. Este es el ejercicio 2, que se refiere a la edad de los estudiantes investigados. Eso usted lo tiene en la mascota, eso se llenó. Esa tabla se hizo, ese ejercicio. Fue de los 3 ejercicios que yo le mandé resueltos. Ahí está. Mire, el 9 ahí se repite 2 veces, pero el 9 no es la moda es el 11. Es el que más está. No es que se repita la frecuencia aquí, es la frecuencia mayor. Entonces la moda está ahí en el 11, donde está el 11. Solamente hay que agregarle aquí las columnas que faltan. Insertar. Ah, caray, no puse donde no era. Voy a buscarla por aquí. Aquí son 3 columnas que van. Habría que ponérsela. Y ahí está. Ahí está la tabla. Y hay un cuarto ejercicio, o tercer ejercicio, perdón, que es el tamaño en centímetros de peces capturados en una presa, que también era otro ejercicio que estaba en los 3 ejercicios que vimos. Entonces, recuerden, primero se va poniendo la fórmula y luego se llenan las fórmulas y se interpretan. Mire, les aconsejo lo siguiente. Usted recordará que en la clase anterior dejamos 2 ejercicios en los datos simples. Hoy hubieron 3 estudiantes que perfectamente lo hicieron. Un fallito nada más en una que no lo ordenó, pero demostró que se lo sabe. Ahora vamos a dejar estos 2 ejercicios también. Examínese, hágalo. Ahí tendrán el video donde se ve claramente cómo se hacen estos ejercicios, cómo se llenan las fórmulas, cómo se dan los pasos. Y usted puede entonces con esa clase llenar las tablas y llenar la fórmula e interpretar. Así es que para la próxima clase vamos a tener las medidas de localización. En un ratito la voy a poner en la plataforma, pero acuérdense que las medidas de localización usted debe estudiarla después que haya estudiado y haya hecho estos 2 ejercicios. Para la próxima semana, que vamos a ver las medidas de localización, usted tiene que estudiar obligatoriamente la mediana. La mediana, mire, dedique un buen rato a estudiar la mediana. ¿Cómo estudiar la mediana? Coger la fórmula y ver cada una de las partecitas que tiene, los pasos, eso es teoría, aprenderse los pasos, y verlo en los ejercicios que están hechos para que usted vea cómo se busca. Porque si usted se sabe la mediana, en dato agrupado, los cuartiles, deciles y percentiles, que son las medidas de localización, que lo vamos a ver en la próxima semana, se interpretan exactamente, se calculan exactamente igualito que igualito. No hay nada que envidiar. El que se sabe calcular la mediana ya se sabe en datos agrupados las medidas de localización, como usted pueda ver.
Y la clase de las medidas de tendencia central en datos simples la dimos la semana pasada. Hoy estamos dando las medidas de tendencia central en datos agrupados, pero en la próxima semana vamos a ver medidas de localización y medidas en datos simples y medidas de localización en datos agrupados en la misma clase. O sea, no la voy a separar como esto que he dedicado 2 clases, a la simple y a la agrupada. Ya es en una sola clase que vamos a ver las medidas de localización. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, hemos terminado por hoy. Muy bien. Pues ahora voy a dejar de grabar para terminar la clase.